Bueno, muy buenas noches a los estudiantes del curso de física de campus. Pues hoy tenemos el tercer encuentro sincrónico y pues bienvenidos los estudiantes que me acompañan, el señor Héctor Mauricio, Luis Eduardo, Luisa y Oscar Villa. Buenas noches muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Aquí a Buenas noches, iniciar. profe. Excelente. Bueno, listo, Héctor, muchas gracias. Aquí ya estoy iniciando el video. Bueno, listo. Entonces, para mañana ya iniciamos con la tercera actividad. Esta actividad pues es una prueba en línea y simplemente es verificar las competencias logradas en los talleres uno y 2. O sea, con base en lo que hicimos en el taller uno y 2 es que nosotros vamos a presentar esta prueba. La prueba pues la pueden presentar en cualquier tiempo de los 3 días. Inicia mañana desde las 0 horas hasta el domingo a las 12 de la noche. Van a tener 2 intentos, o sea que en el primer intento pueden copiar las preguntas, pueden solucionar los problemas y en el segundo intento pueden ingresar las respuestas. O sea, pueden, digamos, mañana copiar las preguntas, hacerlas, el sábado continuar y ya el domingo ingresar ya las respuestas en el último intento. ¿Alguna inquietud para esta prueba? Es igual como hicimos la evaluación diagnóstica. Listo. La otra semana ya comienza el taller número 3, que es la actividad número 4, en el cual involucra ya como fenómenos electromagnéticos, donde se estudia fuerza eléctrica, fuerza electrostática, eh, campo eléctrico, magnetismo, electricidad, donde estudiamos pues, la carga que produce una corriente eléctrica, selenoides. Básicamente es eso. En mi canal pues hay varios problemas resueltos. Hoy pues de todas maneras quería como compartirles algunos de los problemas que pues se les puede presentar en el próximo taller, que tendría que ver con la fuerza electrostática, cómo abordar un problema teórico acerca de la fuerza electrostática. La fuerza electrostática pues es un estudio que hizo Agustín Columbio, un francés, que determinó que fuerzas de un mismo signo se repelen y fuerzas de signo contrario se atraen. Eso al parecer también funciona con los seres humanos. Hay personas que por más que queramos no nos caen bien, otras que definitivamente nos caen supremamente bien. Entonces tiene que ver con algo que se llama el campo eléctrico. Hay personas que lo asocian con el aura humana. La aura humana dice que tiene una radiación de 3 metros de radio a través del cuerpo humano. Entonces, la fuerza electrostática también interactúa con otros campos de otras personas y se pueden presentar acciones de aceptabilidad o rechazo. ¿Quieren que hagamos un problemita de fuerza electrostática? Había preparado un problemita, si quieren lo miramos y cómo se aborda el problema. Les voy a compartir aquí escritorio. Listo, Luis Eduardo me dice que sí. Listo. Bueno, entonces voy a presentar aquí el escritorio y aquí simplemente me confirman cuando ya tengan activado mi escritorio. Listo. Muy bien. Entonces el problema es el siguiente. Nosotros vemos que en este triángulo es equilátero. Aquí no le he dado digamos el lado. Entonces el lado es de 10 centímetros o lo que equivale a 0.1 metro. Es un triángulo equilátero donde hay en los vértices cargas y hay una carga en todo el centro que es Q sub 0
que dice que es de un microcolumbio. La unidad pues de carga es el columbio. Pasa que el columbio es una unidad bastante grande, entonces se recurren a unidades más pequeñas como el microcolumbio. Entonces en el vértice superior hay una carga de un microcolumbio que sería esta. En el vértice 2 hay una carga de 2 microcolumbios y en el vértice 3 hay una carga de 3 microcolumbios. Entonces en el centro hay una carga de prueba que es de menos un microcolumbio. Entonces hay que recordar que cargas de un mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen. Entonces lo que pregunta, nosotros podemos hacer varias preguntas en este triángulo, pero solamente vamos a hacer una. Dice que cuál es la fuerza electrostática que produce la carga Q sub 0 con respecto a las otras cargas. Debido a esa fuerza de atracción, pues se va a generar una fuerza resultante. ¿Hacia dónde va esa carga? ¿Cuál es la magnitud y cuál es la dirección? Entonces lo primero que hay que hacer es lo siguiente. En la carga donde estamos interesados, que sería Q sub 0, trazamos un sistema de coordenadas. Vamos a trazar este sistema de coordenadas. Aquí lo ven, voy a colocarlo en color rojo. Entonces, obviamente esto va a tener una orientación X positivo a la derecha y Y positivo hacia arriba. Y positivo. Entonces, lo primero que uno debe hacer es saber que la fuerza electrostática es un modelo matemático simple, es una constante eléctrica K por el producto de las cargas que interactúan. En este caso podemos llamar una carga Q1 con respecto a Q2 sobre la distancia entre ellas elevada al cuadrado. Esa es la famosa ley de Columbio. Entonces hay que recordar que K es una constante que equivale a 9 por 10 a la 9. Esto es newtons por metro cuadrado sobre columbio cuadrado. Estas son las unidades de esa constante eléctrica. Hasta el momento vamos bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo. Héctor me dice que bien. Bueno, Oscar me dice, Luis Eduardo, ¿puede explicar la última operación? O sea que el modelo matemático que vamos a utilizar es esta fuerza electrostática, simplemente que equivale a una carga, que es una carga, una constante, que se llama una constante de electricidad, que equivale a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado. Si ustedes despejaran de esta fórmula acá, observen que el radio pasaría a multiplicar, el radio estaría a 2 metros, unidades fundamentales, las cargas que está multiplicando pasarían a dividir y se darían en columbios. Entonces es el modelo que nosotros vamos a utilizar. Entonces aquí es muy importante observar que hay que determinar la distancia entre las cargas. Entonces aquí vamos a tener una distancia, voy a colocarla en color azul. Esta distancia hay que calcularla. Esta distancia también hay que calcularla, debe ser igual, porque estamos trabajando con un triángulo equilátero. Y esta distancia de acá hasta acá también tiene que ser igual. Entonces en cualquiera de los triángulos que saquemos podemos calcular. Recuerden que el triángulo equilátero tiene una longitud de 10 centímetros o 0.1 metro. Entonces voy a sacar, por ejemplo, este triángulo que voy a hacer con color azul. Aquí lo voy a pintar bien. Voy a sacar ese triángulo. Si esto es equilátero, tenemos que pensar que este ángulo, el ángulo completo tiene que valer 60 grados, ya que la suma interior de un triángulo debe valer 180 y 182 te daría 60. O sea que el ángulo total acá es de 60, este ángulo también vale 60 grados, lo mismo que acá vale 60 grados. Pero no vamos a
a llenar pues esta plano con mucha información. Voy a eliminar lo que dice al final. Ya sabemos que vale 60 grados. Entonces, este triangulito que dice en azul lo voy a colocar aquí en color negro para poder analizar esa distancia, porque esa distancia la voy a necesitar. Entonces, aquí tengo ese triángulo. Ya sabemos que como todo este triángulo, desde acá hasta acá vale 10 centímetros, obviamente esto tiene que valer ¿cuánto? La mitad, o sea, 5 centímetros, o lo que equivale a 0.05 metros. Entonces ya sabemos que la mitad, como el triángulo aquí vale 60, la mitad de ese ángulo tiene que ser 30 grados. Entonces aquí por función trigonométrica yo puedo calcular esta distancia que la voy a llamar R, que sería la distancia que yo voy a utilizar acá cuando esté analizando la fuerza electrostática. Entonces, ¿qué función me permite calcular eso? Recuerden que aquí tenemos el cateto adyacente al ángulo, este sería el cateto adyacente, y la hipotenusa. Entonces la función que lo involucra es el coseno. Entonces coseno de 30 grados equivale a ¿qué? Al cateto adyacente, que sabemos que es 0.05 o 5 centímetros, 0.05 metros o 5 centímetros, sobre la hipotenusa, que es R. Entonces aquí puedo despejar R, simplemente R será igual, está dividiendo, pasa a multiplicar, el coseno está multiplicando, pasa a dividir, entonces sería 0.05, está multiplicando, pasa a dividir, sería coseno de 30 grados. Entonces si tiene una calculadora a la mano, pueden ayudarme para calcular eso. Yo también lo voy a hacer. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Esto es, vamos a verificar, cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Entonces vamos a ver que esto debe dar ¿cuánto? 0.05 dividido coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados. Dice que es 0.057 metros. O lo que es lo mismo, 5.7 centímetros. ¿Alguien la calculó? Es correcto, es correcto. Miren que este lado, pues es la hipotenusa, y la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo, porque él es rectángulo en este punto. Por lo tanto, obviamente el radio o la hipotenusa nos tiene que dar mucho mayor. Entonces da que ya tenemos un dato muy importante para el problema, porque esta distancia, debido a que el triángulo es equilátero, va a ser igual para todas las cargas. Entonces voy a analizar entonces las fuerzas de la siguiente forma. Vamos a tratar de eliminar algunas rayas que contaminan la pantalla para poder analizar las fuerzas. Entonces, si observamos entre la carga Q sub 0 y la carga 1, aquí los signos nos ayudan para poder aplicar la ley de Coulomb. Vemos que son cargas, una negativa y la otra positiva. Observen, no sé si alcanzan a ver que la carga Q sub 0, esta carga Q sub 0 aquí es negativa, y esta obviamente pues no se ve el signo, pero es positiva. Entonces, cargas de un mismo signo, recuerden, cargas de signo contrario se atraen. Entonces la fuerza la va a colocar en color rojo. Entre ellas puede ir de aquí, de la carga Q sub 0 a la carga Q sub 1, o de Q sub 1 hacia allá. Si fueran repulsivas, entonces las fuerzas estarían de la siguiente forma. Voy a eliminar esa. Si fueran repulsivas y si las cargas fueran del mismo signo, pues entonces la fuerza electrostática estaría en Q sub 0 hacia abajo, y en Q sub 1 estaría hacia arriba, que no es el caso que tenemos en estos momentos. O sea que si en ese caso, si fueran cargas del mismo signo, entonces la carga que nos interesa, la fuerza electrostática estaría dirigida hacia abajo.
en Q sub 0, porque es donde nos preguntan aquí, la pregunta es muy importante, es en Q sub 0, entonces en Q sub 0 este vector tendría que estar apuntando hacia abajo, pero recordemos que como son cargas de signos contrarios, entonces esta fuerza electrostática la puede hacer hacia allá, ¿cierto? Esta fuerza, que sería la fuerza, llamémosla entre 0 y 1, sería hacia allá. Es atractiva, debido a que Q sub 0 es negativa y Q sub 1 es positiva. Si nosotros, por ejemplo, nos pidieran el análisis en Q sub 1, pues obviamente esta tarea está hacia abajo, en este sentido. Pero no es lo que nos preguntan y lo que no, nos dicen es en Q sub 0, no en Q sub 1. Ahora, entre Q sub 0 y Q sub 2, igualmente vemos que las cargas son, Q sub 2 es positiva y Q sub 0 es negativa, por lo tanto esto es atractivo. O sea que la fuerza electrostática iría de Q sub 0 apuntando a Q sub 2. Y lo mismo va a ser entre Q sub 0 y Q sub 3. Esta fuerza electrostática estaría dirigida en este sentido. Entonces, para no contaminar esta gráfica, vamos a hacer otra gráfica y podemos analizar con más calma en este punto. Vamos a anotarla acá, vamos a colocarla en color negro. Entonces, ya sabemos que esto es Y positivo y esto es X positivo. Entonces, ubiquemos las fuerzas. Entonces, la fuerza F1, bueno, a mí se me había olvidado colocar. Entonces, esta fuerza que apunta desde Q sub 0 a Q sub 2 la vamos a llamar F sub 0, 2, y la otra que va desde Q sub 0 hasta Q sub 3 sería F sub 0, 3. Entonces aquí las voy a ubicar, voy a ver si las puedo hacer con más elegantes, más bonitas desde acá. Aquí estaría la fuerza, esta sería la fuerza 0,2. Primero hice la fuerza 2, vamos a hacer si hago la fuerza 0,1. Ahí la ubiqué, esta sería la fuerza 0,1. Y la otra fuerza sería la fuerza 0,3. Entonces, como se analizaba, por ejemplo, en la física mecánica, cuando ustedes tienen unas fuerzas, digamos que no están, o están, digamos que están en este, con respecto a este centro, pues obviamente va a haber una fuerza resultante y posiblemente no esté equilibrada. Entonces, lo que hay que calcular es cada una de estas fuerzas y ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, en F sub 0,1 vemos que solamente tiene componente en el eje Y, por lo tanto no hay necesidad de calcular la componente en X. Pero si analizamos F sub 0,2, voy a colocar aquí el nombre F sub 0,2, voy a borrar este. Entonces observamos que tienen componentes, tanto una componente F sub 0,2 en y una componente que va desde el centro, sería F sub 0,2 en X. Aquí recordemos que esto también tiene un ángulo, enseguida lo determinamos cuál es, pero ese ángulo probablemente es el ángulo de 30 grados, enseguida lo analizamos. Y la otra que tiene componente sería F sub 0,3, que aquí estaría la componente F sub 0,3 en y del centro hasta acá, cabeza con cola, estaría F sub 0,3 en X. Y aquí vamos a tener el ángulo. Si nosotros observamos ese ángulo, tiene que ser el de 30 grados, o sea, ya que en el triángulo, miren que este ángulo, si analizamos el triángulo, este ángulo valdría 60 grados, ya que este tiene que valer 90 grados para que nos dé 180. Por lo tanto, si observamos,
esto que estoy haciendo en color negro tiene que valer 60 grados. Para que esto llegue a 90, ese angulito que está al interior de cada triángulo tiene que ser 30 grados. Entonces, esto tiene que valer 30 grados, que nos va a servir para poder calcular esas componentes y determinar lo que nos piden, la fuerza electrostática y la dirección de esa fuerza electrostática que forman todas estas fuerzas. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular cada una de las fuerzas. En este caso voy a calcular primero la fuerza F sub 0,1, que va a ser igual a la constante. Ya sabemos que la constante es 9 por 10 a la 9 por las cargas, y la carga 0, ya sabemos que es de 1, como no la podemos incluir en microcolumbios, simplemente esto se multiplica por 10 a la menos 6 y queda en columbios por la carga 1, que la carga 1 es de 1 microcolumbio, la paso a columbio, simplemente multiplicarla por 10 a la menos 6. Todo esto sobre la distancia entre ellas. Recuerden que nosotros calculamos la distancia y nos ha dado 0.057 metros. Hay que darles en el... Miren que todo está en, con unidades fundamentales, por lo tanto esto tiene que ser en metros, 0.57 metros. No hay necesidad de incluirlas, porque si se incluye en centímetros, ahí vamos a ver una variación en la fuerza, porque la fuerza tiene que estar en metros, newtons. Para el newton pues están unidades fundamentales. Entonces, por favor, ustedes me ayudan y calculan cuánto debe ser esta fuerza F sub 0,1. Yo también la voy a hacer en la calculadora, pero háganlo ustedes para que practiquen. Voy a ver cómo me va aquí. Por aquí ya tengo el resultado, a ver cuánto les darán. Así de pronto lo pueden hacer. Alguien que me dé el resultado. Héctor, Luis, Luisa, Oscar. A Luis le está dando 2.77, a mí también. Ojalá a todos le esté dando lo mismo, verifiquen de todas maneras. A mí me da 2.77, 2.77. Como estamos hablando de una fuerza, entre estas unidades tienen que ser newtons. Aquí tenemos la primera fuerza. Recuerden que la necesitamos para poder calcular esas componentes, porque para hallar la fuerza resultante necesitamos primero hallar las fuerzas, que serían la fuerza 0,1, la fuerza 0,2 y la fuerza 0,3, y luego hallar las componentes. Vamos ahora a hallar la fuerza 0,2, que también se hace con la misma fórmula, sería 9 por 10 a la 9 por, entonces la 0 tiene 1, no hay necesidad de incluir el signo, por 10 a la menos 6, simplemente el signo nos sirve para determinar si son atractivas o repulsivas, por la fuerza 2, que es 2 por 10 a la menos 6, vuelvo y repito que ese menos 6 nos pasa de microcolumbios a columbios, todo sobre la distancia entre ellas, y la distancia entre ellas es la misma, 0.057. Si no estoy mal, eso debe dar el doble. Entonces, punto F sub 0,2. Entonces, por favor, todos la calculan. A ver cuánto nos da. 9.
estoy calculándola. ¿Cuánto le dio? A ver qué me dicen. 5.54. Correcto, Luis Eduardo. 5.54, Héctor, lo mismo. A mí también le da lo mismo. Entonces, 5, voy a escribir, sería 5, borré. 5.54 newtons. Sería nuestra fuerza sub 0, fuerza 0,2. Listo. Voy a tratar de subir aquí. Si esto me deja, pues listo. Muy bien. Y probablemente la otra fuerza nos va a dar el triple. Entonces, pero vamos a hacerla. Entonces tiene que ser fuerza sub 0,3 es igual a 9 por 10 a la 9 por la fuerza sub 0, que es por la carga sub 0, que es un microcolumbio, que la convierto en un columbio, que sería 1 por 10 a la menos 6 por la carga 3, que es 3 por 10 a la menos 6. Profe, qué pena una pregunta ahí. Sí, espérate, yo termino acá un segundo. Sí. Sobre la misma distancia, que sería punto 0,57. Es para que no me vaya el hilo aquí. Listo, ahora sí. Espérate. Una duda ahí, ¿por qué no se usa el signo negativo de la carga sub cero? Porque el signo solamente se utiliza, pues yo les decía ahorita que es para determinar la dirección donde da la fuerza. Recuerde que depende es si es atractiva o repulsiva. No necesitan, aquí no hay necesidad. Solo indica la dirección. Solamente es para indicar la dirección del vector. Entonces mira, yo aquí les expliqué bien que entre la carga sub cero, entre la carga 0 y la carga Sí, 1, como señor. son de signos contrarios, entonces a partir de cero yo puedo desplazar hacia arriba esa fuerza. Y si Entonces indica un simplemente signo es para negativo. indicar la dirección del vector, pero no hay necesidad de incluirlas en las fórmulas. Excelente, muchas gracias, profe. Listo. Entonces aquí cuánto nos dará esto, f sub 0,3, yo estoy seguro que nos va a dar 2.77 por 3, pero la voy a hacer aquí. 9 exponente 9 por 1 exponente menos 6 por 3 exponente menos 6, todo dividido, 0.057 elevado al cuadrado, me dice que es 8.31. ¿Cuánto le dio? 8.30. Sí, está bien. Muy bien, 8.31. Excelente. A ver qué dice Luisa. Luisa también le dio, listo. Entonces simplemente aquí vamos. 8.31 newtons. Ya sabemos que es una fuerza que se mide en newtons. Entonces aquí la podemos señalar. Aquí tendríamos la fuerza de 3. Todo nos dio bien. Entonces, bueno, ahora que sigue, voy a organizar, ya todo esto lo tenemos, simplemente voy a organizar la información para que no nos dé espacio en la pizarra. Entonces simplemente voy a guardar los datos más importantes. Por este la voy a borrar. Estos datos ya lo sabemos que es la fórmula del modelo matemático para hallar fuerzas electrostáticas. Esto también lo podemos borrar. Este triángulo también. El radio ya sabemos que cuánto nos dio. También lo podemos borrar. Todas estas fuerzas ya las podemos borrar. Solamente voy a trasladar los datos importantes que necesitamos para poder hallar esa fuerza resultante. Entonces aquí tenemos que la fuerza 0,1 es igual a 2.77 newtons, que la fuerza 0,2 es igual a 5.54 newtons, que la fuerza 0,3 es igual a 8.31 newtons. Ya podemos borrar esto.
Listo, entonces ahora tenemos que hallar esas componentes. Entonces las componentes hay que calcular. La primera componente que podemos calcular, por ejemplo, sería f sub 0,2x. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Miren que de ese triángulo, si ustedes observan, la fuerza F sub 0,2 es la hipotenusa de este triángulo que tenemos a la izquierda. Por lo tanto, los otros son los catetos. Entonces, vamos a calcular eso. Entonces, para calcular F sub 0,2x, observamos que es el cateto adyacente al ángulo. Por lo tanto, esto se debe calcular con el coseno. Lo voy a hacer aquí arriba. Coseno de 30 grados debe ser igual al cateto adyacente, que sería F sub 0,2 en x, sobre la hipotenusa, que sería F sub 0,2. Por lo tanto, F sub 0,2 en x, simplemente F sub 0,2 que está dividiendo pasa a multiplicar F sub 0,2 por el coseno de 30 grados. Y una vez podemos calcular esto, este F sub 0,2 en x sería igual a la fuerza sub 0,2 que la tenemos, que es 5.54 newton, no hay necesidad de colocar las unidades, por el coseno de 30 grados. Alguien que me diga cuánto da esto. Profe, ahí se nos fue el video, qué pena. ¿Cómo dices? ¿Qué pasó? Se nos fue el video. Ah, bueno, miremos a ver qué Se fue. está entrecortando el audio y el video se fue. Daniel, Pablo, ¿alguno de ustedes prendió algún celular? Listo. Es que se me cayó aquí. Voy a compartir otra vez. No está compartiendo pantalla. Por favor me dicen si no está compartiendo pantalla. Héctor, Luis Eduardo, ya sí está compartiendo pantalla. Aún no, profe. Ya ahí la activé nuevamente. A esta hora también se presentan problemas por la banda ancha, que de pronto hay mucha concurrencia. Bueno, listo. Tranquilo, ahí ya se ve, profe, gracias. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a retomar. Simplemente lo que estaba haciendo es que a partir del triángulo del lado izquierdo, lo que estamos trabajando es para poder calcular la componente de f sub 0 en x. F sub 0 en x es el cateto adyacente a ese ángulo. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es coseno de 30 es igual a f sub 0,2 en x sobre la hipotenusa, que sigue siendo f sub 0,2. Entonces de ahí despejo f sub 0,2 en x es igual a f sub 0,2, que es 5.54 por el coseno de 30. Entonces, ¿cuánto dará esto? Voy a hacerlo en la calculadora, ojalá ustedes también lo hagan. 5.54 por coseno de 30 grados. ¿Cuánto le da? 4.79, sí, correcto, 4.79. Eso, entonces aquí voy a colocar 4.79 newtons. Obviamente, miren que la hipotenusa es mayor, 5.54 comparada con su cateto. Ahora, vamos a calcular cuánto vale la F sub 0,2 en Y, que lo estoy señalando. Entonces, como es el cateto opuesto al ángulo, la función que lo involucra es el seno. Entonces, seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería F sub 0,2 en Y, sobre la hipotenusa sigue siendo la misma, F sub 0,2. Desde aquí despejo F sub 0,2 en Y igual. Ese F sub 0,2 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces quedaría F sub 0,2 por el seno de 30 grados. Por lo tanto, F sub 0,2 en Y es igual. F sub 0,2 sigue siendo 5.54 por el seno de 30 grados. Entonces, ¿cuánto dará esto?
hagan el cálculo. Yo también lo voy a hacer. Esto sería ¿cuánto les da? Eso, 2.77, muy bien, Luisa, muy bien. 2.77, 2.77 newtons. Es importante señalarlos para que no nos vayan a perder. Entonces aquí tenemos esta componente que ya la habíamos hallado y la otra componente también la tenemos. Listo. Ya tenemos las componentes F02 en X y F02 en Y. Ahora vamos a calcular la componente F03 en X y F03 en Y. Lo mismo, hacemos lo mismo. Podemos calcular primero F sub 03 en X. Como es que es el cateto adyacente, entonces aplico la función que lo involucra, que sería el coseno. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, al ángulo que sería F sub 03 en X sobre la hipotenusa, que en este caso es F sub 03. La misma cosa. Entonces, F sub 03 en X, simplemente F sub 03, que la hipotenusa está multiplicando, pasa a dividir. Entonces quería ser F sub 03 por el coseno de 30 grados. Entonces, F sub 03 en X sería igual a ¿qué? F sub 03 dice que es 8.31 por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto le da? F sub 03 en X. Vamos a ver cuánto me da a mí. 8.31 por coseno de 30. No había aprendido la calcular. 8.31 por coseno de 30 grados. A ver cuánto le dio. 7.19, correcto, Luisa. 7.19, Luis Eduardo. Es correcto, 7.19. 7.19 newtons. Entonces señalamos, dato importante. Entonces, para que nos dé espacio, vamos a hacerla. Entonces, vamos a calcular la otra componente. Entonces, la otra componente que necesitamos es F03 en Y. Esa componente la podemos calcular con la función trigonométrica, el seno, que involucra el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces sería, en color negro, sería seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería F su 0,3 en Y sobre, sigue siendo la misma hipotenusa, F su 0,3. Entonces, despejo F su 0,3 en Y, va a ser igual, simplemente F su 0,3 en la hipotenusa está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces F su 0,3 por el seno de 30 grados. Entonces vamos a ver cuánto da esto. F su 0,3 en Y es igual, F sub 03 es 8.31 por el seno de 30 grados. ¿Cuánto les dio? Me imagino que ya lo calcularon. Yo no lo he calculado. Voy a hacerlo. 8.31 por seno de 30 grados. ¿Cuánto nos dio? Vamos a ver si estamos en lo cierto todos. 4.1. Es correcto, 4.15. Sí, estamos bien. Entonces sería 4.15 newtons. Entonces, dato importante. Subrayémoslo. Listo, ahí vamos. Entonces, vamos a organizar aquí al lado izquierdo la información que tenemos y vamos a borrar el resto. Entonces, primero voy a borrar todo esto que ya no necesitamos. Hola, hijo. Listo. Y ahora para que nos dé espacio para poder hacer el cálculo final, que es el interesante, para saber hacia dónde
estaría la fuerza resultante de ese sistema que nos plantearon. Parecido, en el taller va a haber un problema de estos con otra figura. Entonces voy a colocar aquí. Entonces sería F sub 0,2 en X es igual a 4.79 newtons. F sub 0,2 en Y es igual a 2.77 newtons. Voy a colocar aquí arriba F sub 0,3 en X es igual a 7.19 newtons y F sub 0,3 en Y es igual a 4.15 newtons. Ya podemos borrar esto. Listo, borramos. Recuerden que en Modelus también se puede simular, se pueden escribir vectores. Bueno, entonces ahora el siguiente paso sería determinar la sumatoria de fuerzas. Entonces en este caso vamos a colocarlo en color verde. Sumatoria de fuerzas. En este caso vamos a analizar primero las fuerzas en X. Como va a haber un desequilibrio de fuerza, entonces se debe colocar fuerzas en X. Van a ser ¿cuáles? Entonces la primera fuerza pues sería F sub 0,3 en X. Observemos que como apunta hacia X positiva es positiva, entonces coloco F sub 0,3 en X. La otra sería F sub 0,2 en X, apunta hacia el lado izquierdo de X, por lo tanto esta fuerza tiene que ser negativa, entonces F sub 0,2 en X. Entonces ya sabemos los signos, entonces vamos acá a hacer el cálculo. F sub X será igual. F sub 0,3 en X nos dice que es 7.19 menos F sub 0,2 en X dice que es 4.79. ¿Cuánto dará eso? Hagan el cálculo ustedes. Voy a hacerlo yo también. 7.19 menos 4.79. ¿Cuánto le da? A ver, para que no me vayan a dormir esta noche. Todavía no. 2.4, correcto. Entonces esto sería igual a 2.4 newtons. Esa sería la fuerza resultante en X. Ahora tenemos que hallar, voy a colocarlo en otro color. Vamos a hacerlo en este moradito que me gusta. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces las fuerzas en Y, ¿cuáles serían las fuerzas en Y? Entonces analicemos. Recordemos, no nos podemos olvidar de la fuerza 0,1 que es, miren, va positiva. Entonces las fuerzas en Y, una sería la fuerza F01 va positiva, va hacia arriba. La otra sería la fuerza F02 en Y va negativa, va hacia abajo, entonces sería menos F sub 0,2 en Y. Y la última sería F sub 0,3 en Y va negativa, entonces menos sería F sub 0,3 en Y. Entonces F y Y tiene que ser igual. F sub 0,1 lo habíamos calculado y nos había dado 2.77, que lo tenemos ahí en la izquierda. Menos la fuerza F02 en Y nos dio 2.77. Casualmente nos da lo mismo, 2.77 menos la fuerza F03 en Y que nos había dado 4.15. 4.15. Este cálculo va a ser Gordis. Como vemos aquí, estos dos se pueden cancelar. Conteste ya, hijo, conteste ya. Y la fuerza en Y, pues obviamente si esto es positivo, esto es negativo, se van a cancelar. Por lo tanto, esto da menos 4.15 newtons. Entonces, ahí calculamos
la componente de las fuerzas en Y. Voy a señalar esto. Y aquí en color verde señalamos este. Listo, ahora, ¿cómo vamos a hallar la fuerza resultante? Muy fácil. Ya voy a quitar este gráfico de acá para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, este gráfico ya lo entendimos. No lo necesitamos ya más. Lo voy a eliminar. Entonces, simplemente aquí, observen, Fx dice que es 2.4 newton, entonces es positiva. Entonces la podemos colocar en ese sentido. Voy a colocarla aquí en color verde. Dice que esta es Fx y es positiva. Y en la cabeza de este vector voy a colocar Fy. Observen que es negativa, va hacia abajo. Este sería nuestro Fy. Por lo tanto, la resultante, que lo voy a hacer en color rojo, la puedo hacer a partir de unir la cola de Fx con la cabeza de Fy. Vamos a ver si me queda más derechito. Voy a hacerlo por acá. Voy a hacerlo con esta herramienta aquí. A ver si me da más exacta. Voy a poner un poquito más de grosor, no tanto. Esa sería nuestra fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante aquí va a tener ¿qué? Va a tener un ángulo que ese también lo podemos calcular. Vamos a ver si esto no nos... Este ángulo llamémoslo teta. Y esta es nuestra fuerza electrostática resultante. Como nosotros conocemos los valores de Fx, sabemos que Fx es 2.4 newtons y Fy es menos 4.15 newtons. Entonces miren que es un triángulo rectángulo. En esta parte del rectángulo puedo aplicar Pitágoras. Entonces, Pitágoras, ¿qué dice? Vamos a hacerlo en color rojo. Dice que el cateto, que es Fr elevado al cuadrado, debe ser igual, la hipotenusa elevada al cuadrado debe ser igual a los catetos, o sea, f de x elevado al cuadrado más fy elevado al cuadrado. Entonces, para calcular la fuerza resultante, simplemente saco raíz a ambos lados. Entonces sería Fr igual, para poder eliminar ese 2, saco la raíz, voy a colocarla acá, y saco la raíz acá. Entonces va a quedar raíz de f de x elevado al cuadrado más f de y elevado al cuadrado. Entonces, como esos valores los conozco, miren que todo está elevado al cuadrado. Cualquier valor negativo que esté por ahí, pues simplemente va a quedar positivo porque está elevado al cuadrado. Cualquier valor negativo elevado al cuadrado da positivo. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a la raíz de f de x al cuadrado, que es 2.4 elevado al cuadrado más f de y, sabemos que es menos 4.15 elevado al cuadrado. Entonces ahora sí ya podemos saber cuánto fue la fuerza resultante. A ver si hacen ustedes ese cálculo y me dicen cuánto les da. Yo también lo voy a hacer aquí. Raíz de... Bueno, ya tengo el resultado. A ver cuánto les da a ustedes. Bien. Sí, está bien. Luis Eduardo dice que 19.6. A mí me está dando otro. Revisa a ver. Ese puede ser un problema de manejo de los paréntesis. Es muy importante utilizar los paréntesis en la calculadora. Si quieres, vuelve y revisa. Porque a mí me está dando otro resultado. Voy a volver a colocar para que lo miren. 2.4, raíz de 2.4, ojo con... Es muy importante aquí utilizar este paréntesis o aquí en este punto. Cerrar para poder que la raíz cobije todos los valores que están debajo de ella.
Entonces, raíz de 2.4 al cuadrado menos 4.15 al cuadrado. Es correcto, 4.79. Ese sería el resultado de la fuerza resultante. Sería 4.79 newtons. Sería la fuerza resultante. Ahora, ¿hacia dónde va? Sería calcular ¿qué? Este ángulo. ¿Y cómo puedo calcular ese ángulo? Fácil. Simplemente con la inversa de la tangente. Como conocemos los dos catetos, entonces teta es igual a la inversa de la tangente de ¿qué? De f de y sobre f de x, no al cuadrado, f de x. Entonces, teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de f de y. Ya sabemos que es menos 4.15 sobre f de x, que es 2.4. Entonces, teta les debe dar ¿cuánto? Hágalo a ver si de pronto les da. Tangente a la menos 1 de menos, ahí sí se necesita ese signo, 4.15 sobre 2.4. A ver cuánto les da ese ángulo. Ese dato es interesante que usted lo determine. ¿Cuánto les da? Es correcto, Héctor, 4.79. Ahora, ¿cuánto les dará? A ver si cuadro aquí para que lo observen. ¿Cuánto dará ese ángulo? A mí ya me dio. Vamos a ver cuánto le da. Es correcto. Podemos aproximarlo a menos 60 grados. Es correcto, menos 60 grados. Este sería la dirección de esa fuerza resultante bajo esas cargas electrostáticas. Bueno, ¿cómo vimos el ejemplo? Preguntas. Sí, siempre larguito, pero interesante. Ahí Luis Eduardo, ¿qué pregunta? Si quiere activas el micrófono. Profe, quizás me perdí en la explicación, pero cuando fuimos, es que no sé, el ejercicio es tan largo porque veo que de las fuerzas que se calcularon, ¿cómo le explico? Es que, o sea, me enredé un poquito ahí con la utilización del valor de la hipotenusa, que no fue la primera que se calculó, que calculamos R. Sí, sí me hago entender. Para calcular la distancia entre las cargas. Sí, sí, creo que fue la distancia cuando tenía la otra figura aquí en la parte superior derecha. Sí, sí, está en color negro. Sí, señor. Ah, bueno, entonces mire qué fue lo que hicimos. Voy a eliminar todo esto. Ya sabemos que eso da 4.79 newtons y la dirección de menos 60 grados. Listo. Entonces voy a borrar aquí para volver a explicar eso. Eso se hace a partir de ese triángulo de las cargas, observando dónde están las cargas. Entonces, yo aquí en color morado te voy a mostrar cuál es el triángulo. Yo puedo utilizar cualquiera de los triángulos. Mira que puedo utilizar este triángulo, mira cómo lo estoy señalando. A ver que si esto no. Aquí señalo este triángulo en color morado. Puedo calcularlo. A ver si es la distancia. Sí, esa distancia también la puedo calcular con ese triángulo. La puedo calcular con este triángulo. Porque para la determinación de la distancia, que es muy importante, o sea, mire que la fórmula está diciendo, ¿qué está diciendo? Las fuerzas electrostáticas son iguales a la constante eléctrica por el producto de las cargas entre sí e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. O sea que entre más distancia haya, pues la fuerza se va a debilitar. Entre más cerca, pues la fuerza va a aumentar. Entonces es muy importante calcular cuál es esa distancia. Entonces voy a quitar estos triángulos. Yo utilicé este triángulo, va a ser en color verde y voy a utilizar
puedo utilizar cualquier triángulo de estos, mire. Este triángulo también lo podemos utilizar. Entonces es importante aquí saber que si este triángulo es equilátero, todo este ángulo debe valer 60 grados. Por lo tanto, como esta raya que viene aquí en esta parte es, digamos que divide el ángulo en dos partes, por lo tanto ese ángulo debe ser de 30 grados. Este ángulo aquí debe ser de 30 grados. Entonces voy a sacar el triángulo acá, en esta parte superior. A ver si me queda bien hecho aquí. Este ángulo sigue siendo 30 grados. Esto sigue siendo un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Recordemos que la distancia entre las cargas es de 10 centímetros, por lo tanto, como está en la mitad, esto tiene que ser, ¿qué? 5 centímetros. Y 5 centímetros en metros es 0.05 metros. Y este sería R, la distancia. Entonces, para poder calcular esa R, mira que tengo el cateto adyacente, tengo el ángulo, entonces la función que lo involucra, ¿cuál sería? El coseno. Entonces, coseno de 30 grados será igual al cateto adyacente, que es 0.05, sobre la hipotenusa, que sigue siendo R. Entonces, R va a ser igual. Mira que está dividiendo, pasa a multiplicar. Coseno está multiplicando, pasa a dividir, entonces quedaría 0.05 sobre el coseno de 30 grados. Entonces el radio nos había dado cuánto. Esto es 0.05 dividido coseno de 30 grados. 0.57 metros. No sé si esa es la duda que tenías. Profe, en parte sí. Entonces, después que se tenía la figura, digamos, con los triángulos marcados en rojo, ¿sí? Sí, Donde usted trazó las fuerzas en X y en Y, no utilizó este valor para calcular no, las ese valor hipotenusas. simplemente me sirve nada más, es para introducirlo en la fórmula, que acuérdate cuando hacíamos los cálculos de cada una de las fuerzas, es donde yo necesito este valor. Yo lo necesito para calcular las componentes, porque las componentes a partir de esas fuerzas es que yo puedo determinarlas. Esa era la duda. Mm, O sea, están las fuerzas y las componentes. Eso, Necesitas este para las fuerzas y después... Ah, entiendo. sí. De todas maneras, ahí les voy a dar la grabación para que... Sí, siempre le larguito el ejercicio, pero es un ejercicio pues de, digamos, típico de este tipo de temas, que es fuerzas electrostáticas. Entonces la invitación es para que lean un poquito sobre fuerzas electrostáticas, estas historias de Agustín Columbio, que es campo eléctrico, que es potencial eléctrico, y a partir de allí se viene generando pues las teorías de electromagnetismo. No sé qué más dudas puedan tener. Uy, siempre se nos fue largo el ejercicio, le empezamos lo más de rápido. Pero bueno, interesante, ¿o no? Eso es lo que lo invita a uno a la capacidad de análisis, a uno poder solucionar un problema que se plantea teórico, es un problema teórico que se lleva a la práctica ya pues con, digamos, a nivel de laboratorio de lo que es un aparato para medir cargas eléctricas. Era lo que les quería compartir. De todas maneras, recuerden visitar el canal. No sé si ya se suscribieron al canal. Cada vez que uno hace algún ejercicio, pues siempre se les notifica si están suscritos. ¿Ya se suscribieron? Sí, profe. Ah, ya, sí. Dice algo que dice que de mecánica. Sí, de mecánica. Ah, bueno. Señores estudiantes, eso era lo que les quería compartir. Pero pues que lo hayan disfrutado de alguna forma y hayamos aprendido algo para poder practicarlo ahorita que viene el taller.
Profe, muchas gracias. Entonces el taller está abierto ahora desde las 12 y tenemos dos oportunidades, pero en ese van los temas de los dos primeros De los talleres dos que primeros, empezamos, sí, la ¿cierto? prueba empieza mañana, o sea, ahorita a las 0 horas, hasta el domingo a las 12 horas. O sea, el que quiera más, pues, que diga, pues, que, a ver, qué más, porque dos oportunidades lo pueden hacer. No sé, se pueden reunir varios compañeros y trabajarlo y ya después ingresar las respuestas. ¿Cuántos puntos? Creo que son máximo 4 puntos. O sea, 4 problemas. Bueno, dejemos por hoy ya, a dormir Profe, entonces muchas y a gracias. descansar. Listo, señores, a Héctor, a Luis Eduardo, a Luisa, a Oscar Villa, a los demás compañeros que les dejamos la grabación de este problema, de Gracias, este profe. encuentro Hasta sincrónico. luego. Mucha suerte pues a todos y Dios los bendiga. Va para allá la Profe, grabación. Sí, profe, bueno, ya paró la grabación, ¿cierto? voy a